Buenas, nos encontramos en la casa del señor Casildo Gil, eh, preguntándole cuáles fueron los dichos de antes que se utilizaban o se hablaban en el dialecto de los viejos de antes. ¿Podría, por favor, decirnos cuáles son? Bueno, sí, en todo caso, pues, esas son preguntas que tú directamente me las haces y yo voy a explicar de acuerdo a lo que en realidad yo escuché cuando estaba niño. Porque yo tengo 72 años y en 72 años yo conocí muchos viejos. Más que todo que aquí venía un señor que era Pastor Caro, venía un señor que el nombre era Juan de Mata, pero le decían Juan Cuñá. Ellos decían, yo ayer vine del monte y truje una carga de leña. Hoy no es truje, hoy es yo traje una carga de leña. ¿Y por qué era ese dialecto estrujo? ¿O por qué se utilizaba esa palabra? Lo utilizaban porque así la aprendieron ellos. Así la aprendieron ellos, de utilizar la palabra de yo truje, que hoy antes era yo truje, porque ellos no tenían estudio, antes no había ninguna clase de nada, sino únicamente que ellos hablaban como pudieran hablar. Yo truje una carga de leña. Se encontraban con alguien por allá, por el camino de monte, pues decía así, venían acá y, vea, yo me topé con fulano por allá, yo me topé con fulano. Pero yo me topé con fulano. Vení para acá, ¿dónde vais vos? Esos eran dialectos de ellos. Ellos hoy en día no es venir para acá, sino venga para acá, porque directamente ya hoy tenemos mucho estudio aquí en nuestra patria colombiana y por tener tanto estudio, pues ya se han modificado las palabras. Antes ellos decían, ¿dónde vais vos? Hoy no, hoy es ¿para dónde va usted? Pero, disculpe que lo interrumpa, es ahora y todavía los viejos utilizan eso. ¿Dónde vas tú? O de pronto, ¿para dónde vas vos? Sí, eso se escucha en las palabras de la persona de poco estudio. Usted no va a decir, ¿dónde vais vos? No, porque usted está estudiando y sobre de lo que usted estudia, está aprendiendo directamente a, a interpretar lo que es el castellano de nosotros. Ya no lo está estropeando, sino que usted está hablando conforme debe hablar castellano. Bueno, pues por eso es que directamente ellos no, porque ellos, ¿qué iban a correr si era que antes no había estudio? O de pronto porque ahora, en estos días, o en nuestros días, que de pronto es de nosotros, existe como una ley de cómo pronunciar las palabras y cómo puedes corregirlas o cómo puedes aprender de ellas. Sí, eso es así, pero hay veces de que no es tanto eso hasta allá, sino que ustedes, de acuerdo a lo que ustedes están estudiando y están aprendiendo, ustedes van modificando el idioma. Ustedes no estropean el castellano conforme lo estropeaban los viejitos del tiempo antiguo, que no había quien los corrigiera. Ellos hablaban como fuera y hacía como hablaba el uno, hablaban todos. Sobre de las palabras de los viejitos, que ya como me se las repetí, que yo otro es una carguereña, ¿por dónde va y vos? Yo me topé a fulano. Ni sé cuándo. La palabra ya hoy es desde cuándo. También de que sobre de uno decirle a los viejos cómo hablaban. Ellos hablaban así. No han preguntado cómo trabajaban, de qué vivían, sino únicamente cómo hablaban los viejos. Si directamente me preguntaran algo más de lo que directamente existía en el tiempo antiguo, los viejos, cómo trabajaban, que ellos no usaban burro, que cargaban era con aguadera, que en catabre. Bueno, pues, que usaban el soborná, que eso no saben ustedes qué cosa es soborná. Soborná es llenar uno el catabre, lo digo agotando. Sí. Ellos iban al monte y llenaban un catabre de yuca, fuera de maíz o de batata, lo que fuera. Entonces decía, bueno, yo me voy a llevar soborná. Que si es posible, ustedes no saben qué cosa es soborná. ¿Saben ustedes qué cosa es soborná? No sé. Ah, bueno, pues para que se den O de cuenta pronto ustedes. tenga otro significado ahora. Sí, claro. Bueno, soborná era de que ellos llenaban el catabre y después llenaban una mochila. Y el soborná era que lo que se ponían ellos arriba del catabre. Estando lleno, se ponían otro arriba. Entonces era soborná. Ellos no decían, yo me puse una sobrecarga o me traje una carga sobre del catabre.
o sobre la boca el catabre, sino que no, yo, el catabre y me traes un soborná lleno de yuca o con batata, con lo que fue. Soborná, bueno, para que den de cuenta ustedes que los viejitos de antes, ellos hablaban así, ellos, todos lo O sea usaban era así. que los dichos de pronto no era como me lo imaginaba yo, que de pronto eran, por ejemplo, los que se utilizan ahora, que es de pronto, digámoslo así, vulgarmente, macho o algo así, sino que antes era como la forma de expresarse de las personas de antes. Sí, era que esa era la costumbre de ellos, porque, vuelvo y te repito, antes no había estudios, antes no había que corrigiera. Los viejos hablaban y como no había que le corrigiera la palabra, como decir, ¿dónde va y vos? No había que le dijera, no es dónde va y vos, ¿para dónde va usted? No, no, güey. Que yo truje una carga de leña. Vea, no es así, no es yo traje una carga de leña. Hoy están corrigiendo todo eso. Oh, ni sé cuándo. No es ni sé cuándo, es desde cuándo. ¿Y usted sí cree que, por ejemplo, si una persona le diría a usted o de pronto, digamos que a tu papá, antes, mire, esta palabra no es así, sino así, ellos sí aprenderían a hablar como uno le está corrigiendo? Sí, habiendo, es como ahora, porque si en aquella época hubiera sido como la de ahora, ellos tal vez no hablaban así, porque usted lo está corrigiendo. Porque para eso es el estudio, para eso son los colegios, para eso son los profesores, para corregirlo a usted, que usted directamente está errando en algo, el profesor lo corrigió, que la profesora, así mismo era en el tiempo antiguo, antes no había colegio, ellos hablaban así, como, ¿y quién iba a corregir si era que todos hablaban así? Hoy en día no, hoy en día por medio de los estudios, pues, hay mucho, mejor dicho, se ha superado sobre de muchos adelantos, el castellano, lo han estudiado ustedes, ya hoy expresan el castellano conforme lo deben de expresar, antes no. Y además de esos dichos, no existen otros más o otra forma de hablar de antes, No, la que utilizaban antes. yo lo que escuché de ellos era eso así, que pone baibó, que yo me topé de fulano, que truje una carga de leña, y para dónde va, ni sé cuándo. Esas eran las palabras que ellos más usaban. De pronto Porque si le estoy faltando el respeto, disculpe, pero ¿usted hablaba antes así como hablaba de pronto su papá o lo vino a nunca, corregir ahora? no, porque mi papá nunca habló así, mi papá fue un hombre estudiado. Ya mi papá cogió la época que ya había estudio, cuando ya empezaron a venir los colegios y mi papá era estudiado. Yo menos, porque yo directamente me levanté en época cuando en realidad ya esto era peste, las escuelas por aquí, y yo también pasé por un plantel. O sea que de pronto a usted no lo escuchó de sus papás, sino de sus abuelos No, o de sí, los otros. sí, no tanto los abuelos porque yo no los conocí, pero sí los escuché de ciertos amigos de mi papá, como el finado Pastor Caro, como el finado Juan Cuñá, el finado Chiquitín. Esas eran personas que ellos hablaban como fuera, ellos no tenían que ver, ellos decían sus palabras y quedaban bien porque ellos creían de que estaban bien expresadas las palabras que ellos decían, pero no, hoy en día no, hoy en día ustedes se expresan muy bueno, o nos expresamos porque ya directamente yo estoy viejo, pero entonces yo no es que me exprese mal, porque yo también pasé por un plantel. Ah, o sea, usted nunca vivió eso No, no, que no, nos no, está no, contando, sino que ni mi está papá, haciendo, sí, sí, ni mi papá tampoco habló nunca así, porque mi papá también fue estudiado. Mi papá es un hombre que estudió, hablaba muy bonito, mejor dicho que aquí le decían el cachaco, porque hablaba era cachaco. Él, pues sí, en todo caso, si directamente tienen algo más que preguntarme aquí, yo les respondo como si no, pues, sobre de lo que de los viejos, hasta ahí les llego, porque ellos no era que tampoco tenían tantas cosas así, como no eran estudiados, ¿qué tanto podían ellos inventar? Y no lo que aprendieron de los viejos antiguos, los papás, los abuelos de ellos, de aquella época, digo usted, ¿en cuántos años directamente durarían ellos escuchando las palabras del abuelo, las palabras del papá? Cuando el señor Juan Cuñá, finado Juan Cuñá, ya era un hombre de una edad bastante, era yo un niño y él hablaba así en esa forma. bueno, muchas gracias, esto es todo por el día de hoy, digamos, no de noche. Gracias por todo. No, aquí a la orden, ya que usted se les ofrezca de volver a venir aquí, sea, porque directamente a mí aquí me han hecho muchas entrevistas, tanto aquí es por sobre de lo que hablan los viejitos, pero antes aquí han venido directamente tratando sobre mis composiciones, o sea, me han puesto hasta a cantar la poesía y me han hecho cantar composiciones mías sobre lo que es el folclore, el vallenato, sobre la música de tambora.